Hola amigos, buenas tardes desde la Ciudad de México, su amigo Factor X de TrendFX Evolution y surferforex.blogspot.com. Ahí pueden estar checando nuestros videos y las actualizaciones que constantemente estamos haciendo. En esta ocasión voy a dar a la tarea de dar un breve repaso, muy breve, porque debe de tardar a lo mucho 15 minutos el video para poderlo cargar a YouTube. Entonces, bueno, vamos a ver brevemente un resumen de los pares que normalmente estoy manejando para que ustedes lo tengan en mente y bueno, traten de utilizarlos a favor. Ok, entonces empezamos con el australiano CAT. Vemos que este par en diario nos hizo una especie de agrupamiento y después estamos en una fase de retroceso. Obviamente esta fase de retroceso pues está brincando de una zona a otra por el momento, ¿no? Vemos que primero llegó al 61 y quiso bajar, incluso aquí vemos un patrón de vela, y después ese patrón de vela pues fue probado y fue superado por una vela más alta que hasta el momento, como podemos observar, está alrededor del 78.6, ¿no? Nuestros indicadores ya se empiezan a cansar, en este caso nuestro oscilador, vean cómo está girando, pero obviamente está en una fase de lateralización, tratando de pues más bien viendo ahí cómo se pierde el volumen en lo que es el cierre de Londres. Aquí vemos cómo el precio hizo un falso quiebre. Sí, vemos los rangos que los cuales yo manejo para poder determinar en un momento dado hacia dónde podrían desplazarse el precio nuevamente. Vemos que el precio, después de romper la línea de tendencia, se ha consolidado en este rango y bueno, aquí existió un falso quiebre muy evidente y después el precio otra vez está buscando la base de este rango en donde se encuentra el precio. De hecho, esta línea de tendencia la desaparecemos por el momento porque el precio ya la rompió y ahora está pues buscando nuevamente base, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaríamos observar aquí? Pues de cierta manera que el precio rompiera con solidez y finalmente se dirigiera a tratar de alcanzar primeramente el soporte de diario. Por otro lado, si el precio no logra romper este soporte, bueno, tendríamos que verlo salir digamos, de esta zona, de esta caja de precios, dejarlo que salga y bueno, tal vez poder hacer algo hacia el norte, ¿no? Dependiendo de lo que el precio nos vaya dando, pero ahorita la configuración pues definitivamente nos indica que el precio podría estar bajando. Nos pasamos rápidamente al gráfico del australiano franco suizo y ahí vemos pues algo muy similar, ya que son pares con una correlación alta. Vemos igualmente cómo el precio se encuentra dentro del rango, un rango consolidado ya de ahí de varios días. Vemos cómo el precio aquí nos dio un giro, indicándonos que potencialmente podría ir a la baja, pero después de eso el precio pues se volvió a enrangar como lo vemos en 4 horas y bueno, ¿qué es lo que podríamos esperar? Que el precio salga de aquí y bueno, irnos en largos, buscando pues obviamente los niveles más próximos de resistencias y soportes. Aquí vemos una fuerte zona, entonces podría pasar eso. Ahora, si el precio corresponde a este agrupamiento, retroceso y extensión, pues entonces estaríamos buscando la posibilidad de que el precio rompiera a la baja este rango de precio y entrar en la primera posibilidad que tengamos dependiendo de nuestras estrategias, ¿no? Vemos ahora el par australiano yen que más o menos está en la misma tónica, ¿sí? Un poquito menos fuerte que lo que fueron los dos cruces secundarios contra el australiano, y aquí vemos lo mismo, vemos un par que está sobre una línea de tendencia digamos interna y se encuentra rodeado por los dos niveles que nosotros necesitamos ver que se rompan para nosotros encaminarnos hacia una dirección de este rango. Ok, vámonos a el australiano neozelandés. Vemos algo muy similar. Fíjense que aquí en este caso lo que está pasando es lo siguiente: el precio viene cayendo, nos forma un bajo más bajo que sería este, y ahorita el precio está intentando romper este alto para hacer una continuación a la alza en el caso que así lo haga. Vemos como aquí, fíjense como aquí hay un nivel importante y hay un falso quiebre. Ese falso quiebre está proyectando por el momento el precio a la baja y bueno, ¿qué necesitaríamos ver en 4 horas como para decir ok, vamos a seguir el movimiento a la baja? Sería que rompiera este nivel que lo ha tocado ya en las últimas horas, en los últimos días, 2 ocasiones, aquí lo vemos, y que el precio se catapultara a la baja.
Teniendo en consideración esta línea de tendencia de gráfico diario, vemos como el precio ha roto en este punto la línea de tendencia y parece ser que está haciendo un pullback para proyectarse a la alza. Entonces hay que tener en cuenta esa situación del potencial pullback. Y bueno, por el momento veríamos aquí en el precio esto y después probablemente esto. Todo depende de lo que nos haga el escenario general, que sería diario y con el seguimiento en 4 horas. Nos vamos al par australiano dólar. En este caso, bueno, pues no hay mucha variación, tenemos prácticamente lo mismo, una caja de precios en la cual el precio se ha enrangado y corresponde a este agrupamiento, retroceso y potencial giro hacia, buscando la extensión hacia el sur, pero todavía el precio no ha podido salir nuevamente de estos rangos. No vemos cómo se está moviendo hacia arriba y hacia abajo, incluso aquí ya rompió la línea de tendencia alcista que nos venía marcando el retroceso, y bueno, ahorita el precio se encuentra pues con la tendencia a seguir lo que está pasando en diario. En diario, ¿qué podemos remarcar? Vean esta vela grande roja, y todas estas velas están enmarcadas entre los altos y los bajos de esa gran vela roja, por lo tanto es muy probable que el precio vaya a continuar hacia la baja. Ok, entonces vámonos a gráfico al canadiense yen. Canadiense yen que vemos, fíjense que vemos un canadiense yen muy consolidado, muchos días de consolidación, lo podemos observar en gráfico diario cómo se consolidó en esta zona. Este punto importante está haciendo soporte, el precio por ahora está tratando de romper este nivel, lo vemos claramente, ese nivel de color rojo, está intentando romper ese nivel y bueno, si lo rompe entonces sería una excelente oportunidad para ir a buscar por un momento esa línea de tendencia y posteriormente alguna ruptura y una continuación del yen, perdón, una continuación del canadiense. Entonces aquí se ve muy claramente el rango de consolidación y bueno, esto es derivado de todos estos días que el precio ha estado totalmente en rangos y sin movimientos más allá de sus mismas cajas. Vámonos a lo que es el franco yen japonés y bueno, la misma tónica, una caja de precios muy evidente. Y aquí lo interesante, fíjense que en este par lo interesante es que el precio ha roto esta línea de tendencia alcista. Por el momento sigue pegando en la parte de abajo, incluso nos hizo un patrón de vela aquí a la baja, pero no ha respondido el precio. Entonces aquí lo interesante sería ver algo como esto, que el precio rompiera la baja y continuará buscando esta línea de tendencia en la parte baja de este gráfico diario. Pero por el momento esta parte se ve muy interesante, ya que el precio se ha detenido ahí y está por el momento soportando esa ruptura de línea de tendencia de gráfico diario. Por otro lado, en gráfico de 4 horas vemos esto. Entonces vuelvo a repetir, interesante ver este movimiento, y por el otro lado, si no logra hacer eso, bueno, pues entonces estaría muy en correlación con el australiano yen, que es el que veíamos anteriormente y que también está enrangado con movimiento interesante hacia el norte. Nos vamos al siguiente gráfico, que sería el euro australiano, y aquí vemos claramente cómo el precio, después de hacer un movimiento muy fuerte a la alza, se topa con esta resistencia, baja y se enranga, entonces ahorita nuevamente nos encontramos, como lo hemos visto, el común denominador en los demás pares, estamos en una caja de precios lateralizada, y bueno, aquí sería interesante ver una ruptura a la baja, tomando en cuenta esta zona de medias que está muy fuerte, y si logra romper esta zona con fortaleza, entonces estaríamos encaminados a un buen movimiento bajista, por lo menos hasta esta línea de tendencia que fue rota en el gráfico mayor. Vámonos al siguiente gráfico, que es el EuroCAD. EuroCAD, fíjense que está un poco feo porque primero teníamos este nivel como una resistencia, el precio la rompe, pero la rompe tibiamente, vemos cómo hace ahí una especie de triángulo muy errático, y finalmente nos vamos a gráfico de 4 horas, vemos cómo el precio hizo un falso quiebre en esta zona de mechas. Entonces aquí definitivamente hay que esperar más para poder tomar una decisión, ya que el precio no tiene claridad. Vámonos al euro franco. En euro franco vemos algo muy similar, vemos, fíjense cómo el precio está en esta zona, fuerte, y parece ser que el precio se está, vean como aquí hay una zona de mechas también que no permite dar claridad a los rompimientos del precio. Y bueno, aquí también habría que esperar, pero es muy probable que el precio pueda ir a romper estos soportes y entonces estaríamos en una zona totalmente libre para poder caer.
vean cómo el precio está libre en esa parte siempre y cuando se rompan esos soportes que se ven claramente en 4 horas. ¿Qué vemos en Euro-Libra? En Euro-Libra fíjense que el precio, después de romper esta línea de tendencia bajista, hizo un pullback. Aquí lo vemos claramente, pullback, patrón de vela fuerte, y bueno, el primer objetivo fue dirigirse a esta zona de resistencias. Por el momento vemos que el precio está en la zona de resistencias, pero al mismo tiempo en gráfico de diario vemos esta caja de precios, el cual el precio ha estado pues rebotando para arriba y para abajo todas estas últimas semanas. Y bueno, aquí por el momento sería interesante ver un patrón a la baja, que nos acompañara a nuestros indicadores, y bueno, podríamos aspirar a volver a regresar a esta zona y después de ahí analizar qué podría pasar. Euro-Yen, aquí lo tengo marcado, incluso está saliendo de un piso, vean cómo hay una secuencia bajista y luego el precio trata de romper este nivel, este último alto. Vemos cómo está tratando de romperlo ahí, pero parece ser que es un falso quiebre. Aquí estaría bien interesante poder ver un rompimiento más agresivo, un retroceso, y tratar de ir a buscar estos niveles de resistencia. Aquí en el precio vemos que el precio a nivel diario pues está encaminando de cierta manera. Vamos a ver nuestro estocástico. El precio, vean cómo está moviéndose a la alza en lo que es las velas más recientes, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería interesante ver aquí esta situación y poder estar comprando con un poco más de seguridad una vez que se confirme el rompimiento alcista. En euro neozelandés, vemos igualmente una caja de precios, y bueno, pues obviamente sin ninguna dirección. Vemos como el precio está para todos lados, totalmente descontrolado, y bueno, para más seguridad necesitaríamos una ruptura para acá o una ruptura para allá, confirmándonos que este precio continúa con su bajada. Vean como la línea de tendencia bajista está claramente marcada, por ahora está un poco violada, pero si se rompe el soporte sería muy interesante intentar cortos. Por otro lado, si el precio logra superar este nivel, bueno, pues estaríamos en el camino de ir a buscar el 1.90 y que hace convergencia con esa resistencia de gráfico diario, ¿no? Por lo tanto, en gráfico de 4 horas vemos una total pérdida de dirección, y bueno, hay que esperar en ese par en especial. Euro dólar, ¿qué observamos en euro dólar? Vean cómo está el precio totalmente triangulado, en un triángulo, sus máximos evidentes, aquí los vemos. El precio está dentro de estos rangos, y hasta que no nos muestre algo más claro en gráfico mayor, pues realmente tendremos que estarlo operando en intradía, en gráficos cortos, para poder hacer pequeñas entradas y sacar algunos pips, porque en gráficos mayores hay mucha pérdida de dirección por el momento, y vemos claramente los niveles en donde se está manejando el precio, y de ahí no ha salido ya desde hace varias semanas, incluso me atrevería a decir que meses, ¿no? Por otro lado, vemos al gráfico de la libra australiano, igualmente enrangado. Ahorita está probando los soportes, vemos cómo está probando estos soportes, y bueno, sería interesante ver aquí un rechazo claro, evidente, y intentar ir por lo menos a este nivel de resistencia. Por otro lado, vemos el LibraCat. También está enrangado. Vemos como el precio aquí en el gráfico diario se marcan los dos niveles, tanto de resistencia como de soporte. Vemos que el precio fue rechazado en esta zona, y bueno, ahorita se puede dirigir a la línea de tendencia que marcamos en gráfico diario y en gráfico de 4 horas. Aquí sería interesante ver un rechazo claro e intentar ir nuevamente a buscar esta resistencia, y en gráfico diario pues igualmente, ¿no? Y esta resistencia sería nuestro nuevo punto a verificar. Bueno, voy a hacer una continuación de este video, ya que nos faltan algunos pares. Entonces bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.